No es una historia de fantasmas, es algo más perturbador que eso. Es la historia de un barco perfectamente sano, con comida para 6 meses, navegando solo por el Atlántico hacia ningún lado, y 10 personas que simplemente dejaron de existir sin dejar explicación. El 5 de diciembre de 1872, en el Atlántico Norte a 400 millas al este de las Islas Azores, la tripulación del barco británico Dei Gratia vio algo que no debería existir. Un brigantín a toda vela, navegando solo. El capitán David Morehouse lo reconoció de inmediato. Era el Mary Celeste, un barco que había salido de Nueva York 28 días antes, un barco que él mismo había visto zarpar. Morehouse envió una lancha con 3 hombres a investigar. Cuando abordaron el Mary Celeste y abrieron las escotillas, encontraron algo para lo que ningún marinero tiene un protocolo. No había nadie, no había una sola persona en ese barco, ni en cubierta, ni abajo, ni en la cabina del capitán. 10 personas habían subido a ese barco en Nueva York y 10 personas habían desaparecido en el Atlántico, sin señal de socorro, sin rastros de lucha, sin cuerpos, sin explicación. Solo el barco, navegando solo, como si no hubiera pasado nada. Si hay una persona en esta historia que no encaja con el misterio, es el capitán Benjamin Spooner Briggs, 37 años, hijo de una familia de marinos de Massachusetts. Había pasado su vida entera en barcos y no había perdido ninguno. No bebía alcohol, era devoto cristiano, era conocido en los puertos del Atlántico como un hombre de juicio firme, de temperamento tranquilo y de una lealtad absoluta hacia su tripulación y su familia. Y eso es lo que hace todo más extraño, porque Benjamin Briggs no viajaba solo en ese viaje. A bordo del Mary Celeste iban también su esposa Sarah, una mujer culta que tocaba el armonio y escribía cartas llenas de humor y ternura, y su hija Sofía, 2 años de edad. Briggs había dejado a su hijo mayor en casa con la abuela porque el viaje era largo y el niño tenía clases, pero había insistido en llevar a Sarah y a Sofía. En una carta a su madre, escrita días antes de zarpar, decía: «Nuestro barco está en perfectas condiciones y espero que tengamos una travesía tranquila». Esa fue la última carta que su madre recibió de él. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste salió del muelle 50 del río Este de Nueva York, destino Génova, Italia, con una carga de 1.701 barriles de alcohol industrial desnaturalizado, alcohol puro, envenenado deliberadamente para hacerlo no apto para el consumo, pero altamente volátil, altamente inflamable. A bordo, el capitán Briggs, su esposa, su hija de 2 años y 7 marineros cuidadosamente seleccionados. El primer oficial Albert Richardson, de confianza absoluta. 4 marineros alemanes de las Islas Frisias, descritos en documentos de la época como marineros de primera clase, tranquilos y competentes. Briggs había sido meticuloso en la elección de su tripulación. No quería desconocidos, no quería riesgos innecesarios, llevaba a su familia. El clima durante las primeras 2 semanas fue duro. El diario de a bordo registra mares agitados, vientos fuertes, lluvia, pero el barco aguantó. El 25 de noviembre, a las 5 de la mañana, el capitán Briggs hizo la última entrada en el diario del Mary Celeste. Anotó la posición del barco, a pocas millas de la isla de Santa María, en las Azores. Condiciones del tiempo, velocidad, rumbo, todo rutinario, todo normal. Firmó la entrada y después de eso, el silencio. 10 días después, el Dei Gratia encontró el barco sin nadie a bordo, a más de 500 millas de ese punto. El Mary Celeste había seguido navegando solo durante más de una semana. Cuando Oliver Deveau, el primer oficial del Dei Gratia,
bajó por la escotilla del Mary Celeste, lo que encontró fue algo que ha atormentado a los investigadores durante siglo y medio. La cabina del capitán estaba intacta, la cama estaba deshecha como si alguien acababa de levantarse. La ropa de la señora Briggs colgaba en su sitio, los juguetes de Sofía estaban en el suelo, el armonio de Sara, el instrumento que ella tocaba en las tardes de travesía, estaba abierto, con la última pieza todavía sobre el atril. En la cocina había comida, no restos de comida, comida, como si lo hubieran preparado y luego simplemente la dejaron. Las reservas estaban llenas, 6 meses de agua y víveres sin tocar. El diario de a bordo estaba sobre la mesa del capitán, abierto, en la última entrada del 25 de noviembre. El sextante y el cronómetro del capitán no estaban. El compás de la binacle estaba dañado, los instrumentos de navegación habían desaparecido y el único bote salvavidas del barco también. Eso era todo. No había sangre, no había señales de violencia, no había nota, no había nada que dijera esto fue lo que pasó. Solo la ausencia, una ausencia tan perfecta, tan limpia, tan completa, que resultaba más aterradora que cualquier escena de crimen imaginable. Durante los meses que siguieron al hallazgo, un tribunal de almirantazgo británico en Gibraltar investigó el caso, y entre las declaraciones y peritajes surgieron varios detalles que no tenían explicación satisfactoria. El cabo mayor, una soga gruesa de casi 8 centímetros de diámetro, había sido encontrado roto y colgando por un costado del barco, como si hubiera sido usado para remolcar algo, como si la lancha salvavidas hubiera estado atada al barco con esa cuerda y la cuerda hubiera cedido. 9 de los 1.701 barriles de alcohol estaban vacíos, no robados, no derramados, simplemente vacíos, y eran específicamente los 9 barriles de madera de roble rojo, el tipo de madera más porosa, más propensa a dejar escapar vapores. Había agua en la bodega, 1 metro y un poco más, no suficiente para hundir el barco, no suficiente ni siquiera para dañarlo, pero suficiente para que un capitán nervioso con una sonda defectuosa pudiera creer que el barco se estaba hundiendo. Y algo más, algo que el fiscal de Gibraltar consideró la pista más inquietante. En la barandilla de cubierta había marcas largas, profundas, recientes, como si alguien hubiera pasado una hoja de metal sobre la madera. Nadie pudo explicar esas marcas, nadie pudo explicar nada. 153 años de especulación han producido decenas de teorías. La mayoría no sobrevive 5 minutos de análisis, pero hay 3 que los investigadores serios siguen considerando. La primera es el pánico por los vapores de alcohol. El químico Andrea Sella del University College de Londres demostró en 2006 mediante un experimento que los barriles de alcohol poroso pudieron haber liberado suficientes vapores para crear una nube de gas en la bodega, una nube invisible, sin olor notable, que al acumularse habría producido una pequeña explosión sin llamas, sin daño, pero con un golpe de presión suficiente para hacer volar las escotillas. Un capitán que no sabe que los vapores pueden explotar sin dejar rastro podría haber interpretado esa explosión como el inicio del fin del barco, y podría haber ordenado evacuar en el bote salvavidas, atado al Mary Celeste con el cabo mayor, esperando ver desde afuera si el barco seguía ardiendo. Si la soga se rompió durante una ráfaga de viento, el bote y sus 10 ocupantes habrían quedado a la deriva en el Atlántico, sin posibilidad real de sobrevivir. Esta es la teoría más aceptada entre los investigadores modernos, no porque sea perfecta, sino porque es la menos imposible. La segunda es la conspiración entre los 2 capitanes. El fiscal de Gibraltar, Frederick Solly Flood, estaba convencido de que el capitán del Dei Gratia, David Morehouse, era cómplice de algo. Morehouse y Briggs se conocían,
Habían compartido cena la noche antes del zarpe, y Morehouse llegó a Gibraltar con el barco abandonado de su amigo y reclamó el premio de salvamento. ¿Habían planeado los dos un fraude de seguros? El problema es que Briggs poseía acciones del Mary Celeste, y si la familia estaba a salvo en algún lugar acordado, nunca volvieron a aparecer, ni Briggs, ni Sarah, ni Sofía. La tercera teoría es la más sencilla y quizás la más cruel, que el capitán Briggs cometió un error, que la sonda del barco estaba defectuosa y le dio una lectura falsa del agua en la bodega, que creyó genuinamente que el barco se iba a hundir, que ordenó la evacuación con calma y precisión. Por eso no había pánico ni caos, y que el cabo que ataba al bote, el Mary Celeste, se rompió en la tormenta antes de que pudieran volver a bordo, y que el Mary Celeste, sin nadie al timón pero con velas en perfectas condiciones y viento favorable, siguió navegando solo durante 11 días, como si buscara a alguien que ya no podía regresar a él. El Mary Celeste continuó navegando bajo diferentes propietarios durante 12 años más. Tuvo mala fama entre los marineros, nadie quería tripularlo, los puertos susurraban que el barco estaba maldito. En enero de 1885, su último capitán lo estrelló deliberadamente contra un arrecife en Haití para cobrar el seguro. El fraude fue descubierto. El capitán murió poco después, arruinado, y los restos del Mary Celeste se pudrieron lentamente en el fondo del Caribe. Arthur Conan Doyle, el mismo que inventó a Sherlock Holmes, escribió en 1884 un relato ficticio sobre el Mary Celeste que se publicó como si fuera verdad. Estaba tan bien escrito, tan lleno de detalles plausibles, que durante décadas la gente confundió la ficción con los hechos. El nombre del barco fue mal transcrito como Mary Celeste en ese relato, y así lo conoce todavía la mitad del mundo. Hasta el creador del detective más famoso de la historia confundió la realidad con lo que imaginó. Quizás porque cuando no hay respuestas, la imaginación inevitablemente llena el vacío. En algún lugar del Atlántico Norte, a una profundidad que nadie ha medido con precisión, está el bote salvavidas del Mary Celeste, y en ese bote, o en el agua alrededor de él, están los restos de 10 personas que subieron a un barco en Nueva York en noviembre de 1872 y nunca llegaron a ningún lado. Benjamin, Sarah, Sofía de 2 años de edad, 7 marineros que solo querían cruzar el Atlántico y volver a casa. El océano los guarda y el océano no habla. El Mary Celeste es el barco fantasma más famoso de la historia. Nadie ha explicado satisfactoriamente qué ocurrió y nadie lo explicará jamás. ¿Cuál crees que es la explicación? ¿Un accidente? ¿Una conspiración? ¿Algo que todavía no hemos considerado? Déjanos tu teoría en los comentarios, y si esta historia te dejó con esa incomodidad particular de no tener una respuesta que lo cierre todo, bienvenido. Así nos sentimos nosotros también. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo caso, mientras nosotros seguimos tras la última pista.